Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Nell Bonilla. Publicando bajo su seudónimo en Substack, Nell es una joven investigadora que está realizando su doctorado y es una analista prolífica en línea. Actualmente está publicando una serie en 3 partes sobre los fundamentos del sistema de proyección de poder occidental, argumentando que Occidente no se está retirando en absoluto, sino que está reconstituyendo sus técnicas de combate. La primera parte de la serie se titula Armar el tiempo, la ansiedad de las élites y la lucha por una ventana que se cierra. Y la segunda parte, que salió hace un par de días, se titula Armar el tiempo, el sistema operativo global del poder occidental. De esto queremos hablar hoy. Así que Nell, bienvenida de nuevo. Gracias por invitarme de nuevo. Me alegra mucho volver a hablar contigo, porque ambos artículos realmente merecen la pena. Combinas un par de líneas de información que me parecen muy importantes, y tu argumento principal es fundamental tenerlo en cuenta. Ahora mismo, en nuestra parte de la conversación, la blogosfera, los comentaristas, es habitual decir, Occidente se está hundiendo, Occidente se está derrumbando. Pero tú dices, no tan rápido. Lo que realmente está ocurriendo, según argumentas, es que se están reconstituyendo. ¿Podrías exponer tu argumento, especialmente el del primer artículo, para nosotros? Sí. Así que en Armar el tiempo parte 1 hablo, podríamos decir, del trasfondo conceptual o teórico de esta idea de que Occidente está reestructurando lo que hace en cuanto a cómo afrontará lo que considera potencias emergentes. Exacto. Y no se trata exactamente de Occidente como una civilización monolítica, sino más específicamente de las élites occidentales, o llamémoslas transatlánticas, la élite del poder, las capas dirigentes. Realmente están viendo o percibiendo que países como Rusia, China, Irán y otros están encontrando formas de desarrollarse económica y tecnológicamente en términos de nivel de vida y calidad de vida, y por supuesto también militarmente, y así sucesivamente. Y están viendo que si esto continúa, perderán su papel en el orden mundial, por así decirlo, tal como ha sido durante los últimos 30-50 años. Así que perderán ese papel. Por un lado, un papel simbólico de estar en la cúspide, en una posición superior, pero también el papel material, por así decirlo, que implica acceso a los recursos, control sobre el mundo financiero, sobre la tecnología, tener ventaja en el desarrollo tecnológico y así sucesivamente. Ven estos desarrollos y su reacción no es decir, de acuerdo, ¿cómo podemos cooperar, coexistir, quizá tener lo que el gobierno chino llama situaciones de beneficio mutuo y cosas por el estilo? No, ese no es el enfoque. Su idea es decir, de acuerdo, ¿cómo podemos mantener nuestro papel superior, nuestra unipolaridad, nuestra primacía intacta en el mundo, en nuestros países, y así sucesivamente? Así que, lo que digo en la primera parte, lo que intento explicar, es que esta idea o esta reacción no surge de la nada. Proviene de la historia, del desarrollo histórico, de la época colonial, por así decirlo. Esta idea de que existía un estándar de civilización y que Occidente, los europeos en concreto, estaban en la cima. Tenían una soberanía superior o hipersoberanía, lo que significa que no solo podían decidir las políticas de sus propios países, sino también decidir, influir o manipular a otros países, naciones y jerarquías. Y en este estándar de civilización también existía esta idea de los pueblos amarillos, negros y así sucesivamente. Yellow peoples, black, and so on, and that there were some that could be civilized. Y que había algunos que podían ser civilizados o incorporados a la civilización y desarrollarse como lo hace Occidente, pero no demasiado. Aún así, debían ser contenidos. Y si este proceso de modernización o asimilación cultural no funcionaba, entonces incluso librarían activamente la guerra contra cualquier resistencia, o incluso, como sabemos que ocurre y sigue ocurriendo, llevarían a cabo exterminios, genocidios y demás. Así que este es el fundamento ideológico de la reacción actual.
La reacción actual funciona exactamente con este tipo de pensamiento. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es la prueba de ello? Si uno lee estos documentos del Army War College, la planificación de la OTAN, la división de prospectiva, y así sucesivamente, la RAND Corporation, el Instituto de Estudios de Seguridad, y así sucesivamente. El lenguaje habitual, especialmente en los documentos de la OTAN y de la División de Inteligencia y Seguridad Militar de Estados Unidos, utiliza este tipo de enfoque. Hay un ejemplo concreto que destaco en la primera parte del artículo. Trata sobre Rusia, sobre cómo reflexionar acerca de lo que el país hará militarmente en el futuro. Fue escrito en 2020. Hay un párrafo muy específico que dice, nos equivocamos en el cálculo. Desde nuestra visión del mundo, pensábamos que Rusia era europea. Eso es lo que escriben. Pero tras la caída de la Unión Soviética, no lo hicieron. Bueno, no creo que lo digan exactamente así, pero básicamente ese es el sentido. No se desarrollaron sin el camino esperae. En su juego, se convirtieron en algo sumamente hostil, algo que fuera distinto. Sí, y lo peor es que ni siquiera clasifican a Rusia. Dicen, bueno, son Rusia. No, dicen que Rusia es en realidad una nación aparte de Europa Occidental. Son euroasiáticos, lo que significa que son algo separado, algo diferente. Y luego en este documento de una división de inteligencia militar estadounidense, dicen que esto en realidad significa que naciones como Rusia y China no entienden el concepto de paz, de racionalidad, de orden, lo que implica que todo lo que están haciendo ahora mismo no lo hacen en términos de paz. No, esto es guerra. Y debemos responder del mismo modo. Y todos los documentos, casi todos los que reviso todo el tiempo en la segunda parte, tienen exactamente la misma perspectiva. Así que esto es muy importante y creo que por eso tu investigación me resulta tan significativa cuando la leo, porque sostienes que el lenguaje que se utiliza nos ofrece una ventana a la mentalidad de estas personas. Y esa mentalidad es la que determina cómo abordan las cosas, incluso la geopolítica. Lo que estás planteando es que en el fondo, en el núcleo de este análisis conceptual de las personas que estudias, sigue existiendo un discurso racializado y espacializado sobre quién es bueno y quién es malo. Y bueno es básicamente Europa, Europa Occidental y Norteamérica, porque son los ilustrados. Entienden la paz y la guerra y lo que está bien y lo que está mal. Y los otros, los paganos, no. Y el único lenguaje que entienden los paganos es la fuerza. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para proteger nuestros valores contra, bueno, como dijo el señor Borrell, el exterior del jardín frente a la jungla. Y esto es tan enfermizo. Es enfermizo, pero también lo es porque está profundamente arraigado en estas personas. Y por supuesto nunca admitirían esto, lo negarían rotundamente. Pero si lees cómo están estructurados estos documentos, que es lo que hiciste, obtienes una sensación muy clara de lo profundamente arraigada que sigue estando esta mentalidad colonial en esos círculos. Ahora, ¿puedes desarrollar un poco más eso? Danos un par de ejemplos más, quizá del lado de la OTAN o de los grupos de expertos que has intentado analizar. Sí, por supuesto. Así que lo que también añadiría, y lo mencioné al principio, es que no se trata solo de decir, vale, estos son los bárbaros y nosotros somos el occidente ilustrado. Aunque de nuevo, en este caso, no lo digan en voz alta ni lo escriban, sigue tratándose de afirmar, nosotros, las élites funcionales o de poder, la clase dirigente de Occidente, somos los ilustrados. Porque esto cobra importancia cuando hablamos, por ejemplo, de la militarización. En sus propios países tampoco están realmente atendiendo los intereses de sus ciudadanos. Quiero decir, desprecian a los ciudadanos normales, ¿verdad? Los ciudadanos normales son los que necesitan ser protegidos de las ideas equivocadas. Así que, obviamente, nosotros, la élite, tenemos las ideas correctas. Pero bueno, vayamos uno por uno.
Sí, pero al menos así es como parece que piensan. En los otros documentos que revisé, por ejemplo en la OTAN, encontré algo que realmente me sorprendió. Tienen una división llamada División de Prospectiva Estratégica de la OTAN, que forma parte del Mando Aliado de Transformación de la OTAN. Elaboraron un documento analizando lo que podría suceder en el futuro. De hecho, hablo un poco de ello, creo, en la segunda parte. Y lo que básicamente dicen es que ahora mismo se está desarrollando una competencia generalizada que se extiende por todos los ámbitos, en todo momento, en todas partes. Cuando dicen competencia generalizada, no lo dicen en términos económicos o de desarrollo. No. Lo que realmente quieren decir, y esto se relaciona con el documento de doctrinas militares de Estados Unidos, es que en las doctrinas que el ejército estadounidense ha establecido en la década de 2020, la competencia entre estados ahora significa la zona gris, la guerra híbrida. Cuando dicen todos los dominios, se refieren a todos los dominios: financiero, tecnológico, militar, incluso cultural, social, cognitivo. Todo forma parte de esta guerra, de estas operaciones llevadas a cabo según el ejército estadounidense contra Estados Unidos, por ejemplo, o según la Unión Europea contra la Unión Europea y así sucesivamente, y proviene específicamente de Rusia, de China y de otros. Lo que también encontré allí muy relacionado con todo esto es un documento del US Army War College titulado Outplayed: Regaining Strategic Initiative in the Gray Zone. En realidad, es de 2016. Y allí dicen, y creo que esto es bastante importante, algo así como que la competencia en la zona gris consiste en mantener o amenazar el statu quo liderado por Estados Unidos. Así que ni siquiera se trata de guerra. No se trata de lo que ellos llaman acciones cinéticas. Se trata de lo estadounidense. Bueno, déjame citar lo que quiero decir. Lo dicen claramente. Y a partir de ahí, desde 2016, todos los demás documentos que analicé, procedentes de la OTAN o del Ejército de los Estados Unidos, siguen utilizando estos conceptos de zona gris, guerra híbrida y específicamente competencia. Así que cuando dicen que habrá competencia en todas partes, en todos los dominios, sin importar qué, lo que realmente están diciendo es que habrá guerra, acción intensa en todas partes, procedente de todas partes, en todo momento, y que debemos prepararnos en consecuencia. Así que, lo que también digo, y esto es importante, es que encontré un vídeo en la página web del Mando Aliado de Transformación de la OTAN. Y este vídeo es realmente extraño. Dura 1 minuto y hablan de, vale, ¿cómo será la guerra del futuro? Lo importante es que al final del vídeo dicen, el momento es ahora. El tiempo se acaba. Hoy empieza el mañana. Tenemos que actuar ya. ¿Estás dispuesto a elegir un bando? Básicamente están diciendo que debemos elegir la guerra ahora. No en el sentido de una acción cinética otra vez, sino en el sentido de ver cómo, en todos los llamados dominios, Estados Unidos y sus aliados pueden construir operaciones que dañen o dificulten el desarrollo de Rusia, China y otros países que amenazan el statu quo liderado por Estados Unidos. Y debo decir que este vídeo es completamente una locura. O bien pondré el enlace en la descripción para que la gente pueda verlo, o quizá incluso lo superponga aquí y se lo muestre a todos. Pero es una locura. Este vídeo es una locura, con algunas escenas generadas por A que muestran todas esas amenazas. Y el mensaje es que debemos dominar, debemos imponernos, porque si no lo hacemos, se impondrán sobre nosotros, y la amenaza está en todas partes. Y este es un vídeo oficial de la OTAN. Está en su canal de YouTube. Esto es lo que publica la OTAN, diciendo, oh no, esto es bueno para nosotros, así es como nos presentamos. Esta gente está loca. Quiero decir, lo ves y pensarías que lo ha hecho algún chaval aficionado a los videojuegos. Es la OTAN. Es difícil describir lo impactante que resulta ver que se produce algo así. Pero por favor, continúa.
Sí, quiero decir, me estoy riendo. Es algo extraño. Y lo interesante del video, como comentario aparte, aunque sigue estando relacionado con esto, es que creo que uno de los editores o productores, quiero decir, Nate es el productor, pero el director de este video es alguien llamado Florian Skaup, que es el director de la división de investigación de este departamento de prospectiva dentro de la OTAN. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablé de esto en un programa de televisión alemán, ella dijo algo como: los rusos parecen europeos, pero no lo son. Tienen una relación diferente con la vida. Y por eso pueden aceptar morir antes con más facilidad. Pero lo interesante de este vídeo y de esta declaración de alguien dentro de la OTAN que produce estos vídeos, así como de los propios documentos, es que si una persona como esta lo dice en voz alta en la televisión pública, lo cual resulta realmente impactante para muchos, es porque dentro de su círculo de planificadores de políticas, estrategas, ejecutores y demás, han normalizado esta visión, esta forma de ver el mundo. Esta es su versión de no, por eso no es da vergüenza publicar un video así. Tienen ese tipo de análisis. Y creo que el comentario que esta persona hizo en televisión fue en el contexto de, ya sabes, Occidente intentando explicarse a sí mismo, o digamos, los europeos intentando explicarse a sí mismos, ¿por qué los rusos no han sido derrotados todavía? ¿Verdad? Uno de los mecanismos explicativos más importantes es decir algo como, bueno, utilizan ataques en oleadas humanas, ¿no? Lanzan a cientos de miles de los suyos al campo de batalla y simplemente abruman las defensas ucranianas y de la OTAN, mucho más sofisticadas, simplemente porque arrojan tanta carne allí. Y en este contexto, ya sabes, como los rusos tienen una relación diferente con la vida, ni siquiera valoran sus propias vidas, utilizan este tipo de discurso, este discurso racista, para explicar su propia incapacidad de imponer realmente el resultado que desean en Rusia. Y esto se convierte en parte integrante de la mentalidad de estas personas insensatas. Y luego ese grupo difunde aún más propaganda como esa, sin darse cuenta de lo lejos que ya han llegado. Sí, quiero decir, es bastante asombroso ver lo que producen y que realmente crean en esas narrativas que difunden. Sobre todo porque si uno mira los trabajos de investigación que elaboran para esas distintas academias de defensa y guerra, en realidad estudian métodos coloniales, estudian las estrategias y tácticas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente, pero de una manera muy fría, eso es lo que quiero decir. Exacto. Así que sí creo que allí está bastante normalizado. Pero entonces, en términos materiales, ¿qué sale de todo esto? Por un lado, lo que digo en la segunda parte es que existe esta doctrina llamada operaciones multidominio, ¿verdad? Así que esto es una doctrina, lo que significa que es un tipo de estrategia que Estados Unidos, pero también sus aliados en la OTAN y la Unión Europea, utilizarán a partir de ahora. Es un proceso que lleva, digamos, unos 10 años, bueno, quizá 15, gestándose en Estados Unidos, pero en Europa quizás 5 años. Y esto también se convierte, por así decirlo, en la estrategia de utilizar todos los dominios, como ellos lo llaman. Para ello, necesitan una infraestructura global vinculada a redes, almacenamiento de datos, software, todo eso. Porque la idea es que no solo en contextos de guerra informativa, sino también en guerra cinética, quieren tener la capacidad de decir, vale, estamos, no sé, en Estados Unidos y una división en Estados Unidos enviará datos a Polonia. Y a partir de ahí un tirador en, no sé, Letonia puede disparar al objetivo. Esa es su idea. Y para ello necesitan una estructura de red global.
Lo que están haciendo ahora mismo, de verdad, este año, es recorrer el mundo, en Europa, en distintos países. En el Benelux, por ejemplo, ya han empezado con esto. Están actualizando el software y, por supuesto, también mejorarán la infraestructura, cables submarinos, satélites y demás, que se necesita para llevar a cabo este tipo de operaciones. Y lo que esto implica para, por ejemplo, los países de Europa, pero también de otros lugares, es que están quedando atrapados en una red material de infraestructuras de la que no pueden escapar. En primer lugar, los ciudadanos de estos países no la eligieron, no dijeron, sí, queremos esto. En segundo lugar, esta infraestructura sigue la lógica de la guerra permanente, sobre la cual la mayoría de los ciudadanos saben poco o nada. Y en tercer lugar, no es tan fácil salir de ella. Una vez construida, una vez que los servicios militares de inteligencia y de seguridad están integrados en esta estructura, es muy difícil abandonarla, porque si lo haces, entonces quedas ciego operativamente. Es decir, un país quedaría indefenso, por así decirlo. ¿Puedo citarte aquí? Porque en realidad anoté una frase que me gustó especialmente, y es de eso de lo que estás hablando. La arquitectura del plan convierte la red en el territorio del imperio y la interoperabilidad en su ley. Así que, crear cada vez más dependencias a través de la estructura de la red, y en realidad mediante la presión sobre cada miembro para que sea interoperable e integrable, significa que, bueno, lo único que quedará será la integración y una mayor integración. Hay un ejemplo magnífico de eso en Suiza en este momento, de todos los lugares posibles. Nuestro gobierno ha desembolsado, en los últimos 3 años, desde Ucrania, desde la operación militar especial, casi 4 años ya, 4 informes y libros blancos del Ministerio de Defensa. Y estos libros blancos definen con mucha claridad y sin posibilidad de malentendidos el objetivo de la seguridad suiza, la estructura de seguridad suiza, como cooperación e integración con los socios. Los dos socios son la UE y la OTAN. Y luego se esfuerzan en decir que no debemos enfrentarlos entre sí, debemos integrarnos con ambos. Pero esta idea de interoperabilidad llega tan lejos que en uno de los libros blancos, las personas allí, los planificadores militares, llegan a decir que deberíamos aspirar a la certificación de la OTAN, que la OTAN certifique que los sistemas de Suiza ya son interoperables para poder compartir datos y demás. Lo cual es una locura para un país que todavía afirma oficialmente ser neutral. Ellos no lo ven como una violación de la neutralidad, lo consideran algo natural. Es simplemente lo que hacemos, cooperación. Es una neutralidad cooperativa. Y ese tipo de locura es lo que ahora impulsa esta reorientación general y de hecho aumenta el poder estructural del hegemón sobre cómo desplegar esa red, lo cual es una visión del futuro muy inquietante. Añadiría que no creo que la neutralidad o el concepto de neutralidad sea posible, o al menos fácilmente posible, en un mundo como este o bajo una estrategia como esta. La única manera en que un país podría ser verdaderamente neutral, quizá, sería si tuviera su propia tecnología e infraestructura de red digital y se negara a formar parte, por ejemplo, de la liderada por Estados Unidos y la OTAN. Simplemente te niegas a integrarte en estas estructuras en red en ámbitos que no tienen nada que ver con la guerra, ¿verdad? El problema es que la guerra se está expandiendo más allá de la guerra cinética hacia todos los demás ámbitos. Y si todo se convierte en guerra, entonces la vida cotidiana misma pasa a formar parte de la lucha. Estás haciendo que sea imposible que la gente no elija, ¿verdad? Pero eso también forma parte de esta lógica de la guerra. ¿Puedes darnos algunos ejemplos más de esta recalibración? Porque tu argumento se reduce a que Occidente está renunciando ahora a ciertos conceptos antiguos sobre cómo se libran las guerras, y no solo imaginando, sino imponiendo esta nueva forma de combatir, ¿verdad?
Oh, sin duda. Se podría decir que la forma tradicional de hacer la guerra, en su momento, consistía en librar una batalla. Tenía un principio y un final. El objetivo era destruir la capacidad y la voluntad de lucha del adversario, y después venía la reconstrucción y demás. Esa concepción de la guerra, con este nuevo tipo de estrategia que han introducido, ha desaparecido. La nueva concepción es que la guerra está ahora en todas partes, en todos los ámbitos. La idea que describen, por ejemplo, en este concepto de operaciones multidominio es, de acuerdo, competimos aquí y luego, cuando se llega al nivel cinético, tal vez surja una escalada cinética de esta competencia intensa. Participamos y hacemos todo lo posible por ganar. Y luego volvemos atrás. Ganar, en este sentido, significa regresar a la zona gris, a la esfera civil, a esta competencia continua. Así que esta estructura normal de la guerra ya no existe, pero eso no significa que no estén planificando para ella. Al mismo tiempo, están construyendo una infraestructura que también está orientada al conflicto de alta intensidad. Digamos que el trasfondo es un conflicto de baja intensidad en todas partes, todo el tiempo. Pero también están planificando, o al menos intentando prepararse, para un conflicto de alta intensidad con lo que consideran adversarios o rivales. Y el problema es que esta posibilidad sigue existiendo, que pueda escalar, y están planificando para ello. Lo que me resulta bastante paradójico es que, si adoptamos la mentalidad o entramos en ese mundo de vale, somos las élites occidentales ilustradas, y esos otros son bárbaros que no tienen un concepto de paz o de racionalidad y que ven todo como una guerra, entonces, ¿por qué yo, como país o imperio o lo que sea, intentaría mantener este bajo nivel de desgaste indefinidamente y confiar en que el adversario siempre calculará correctamente para no escalar? ¿Por qué habría de creer eso? Tendría más sentido pensar, de acuerdo, son bárbaros. Tarde o temprano pasarán a un conflicto de alta intensidad, así que debería atacar preventivamente. Creo que hay un peligro en esta lógica. Lo resumiría así. Algunas personas dicen que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, y yo diría que sí, en cierto modo lo estamos. Utilizo esta metáfora de estar en la sala de espera, mientras alguien en la cocina prepara todas las recetas de lo que ocurrirá si y cuando pasemos al salón. Así que quizás sea una especie de nueva Guerra Fría o un preludio de la Tercera Guerra Mundial. Lo que están planificando es este conflicto de alta intensidad. Lo que también resulta extraño es que todos esos planificadores, estrategas y las personas que financian estos esfuerzos, ¿acaso no piensan, de acuerdo, en realidad no tenemos la capacidad industrial para hacer esto? Porque, aunque quieran utilizar redes, aunque quieran depender de drones y de armamento más pequeño, por así decirlo, todavía necesitan ingenieros, todavía necesitan industria. Y aquí hay otra cosa. Lo que hace que esta concepción de la guerra sea diferente de las demás es que los adversarios contra los que luchan, en su concepción, están integrados en la economía global y en la estructura mundial. Eso no ocurría en las guerras mundiales anteriores. Era similar, pero existe la idea de enfrentarse con una fuerza y una familia. En la Guerra Fría, las esferas se separan, no lo están. Así que el equilibrio que estas élites del poder intentan alcanzar es en su carrera contra el tiempo. Por un lado, quieren superar a los rusos y a los chinos, especialmente en el desarrollo tecnológico, concretamente en lo que respecta al equipamiento militar, el software y demás. Pero también, en cuanto al desacoplamiento, quieren separar sus economías para que, si y cuando se produzca este enfrentamiento, no sea un colapso total. Así que veo estas como las estrategias que surgen de todo esto, pero también como las conclusiones a extraer al examinar todos estos documentos.
Sí, no. Lo asombroso es, por supuesto, que todo esto ocurre a plena vista, estos documentos, y que la propia OTAN los publica, ¿verdad? Como decías, e incluso esos videos. Pero una parte de la cuestión es claro, hasta qué punto lo que escriben ahí va más allá de cualquier cosa que Occidente aún pueda esperar lograr, ¿no? Quiero decir, ¿qué parte de lo que dicen es ciencia ficción? Como cuando afirman, necesitamos conseguir esto, pero en realidad falta toda la base económica e industrial para llegar hasta ahí. Uno de los ejemplos es, por supuesto, que dentro de esos conceptos dicen que no solo hay que prepararse para todos esos múltiples escenarios, sino que hay que avanzar, ¿verdad? Hay que ser el primero y asegurarse de que el otro bando se sobreextienda, ¿no? Que los rusos necesitan invertir en tecnología de drones, necesitan invertir en sus líneas del frente, necesitan invertir en proyectiles, necesitan invertir en Georgia, en Armenia, en Asia Central, para poder empujarlos constantemente a sobreextenderse, ¿verdad? Sin darse cuenta de que eso significa que tú también tienes que hacer lo mismo, con una base industrial aún menor. Pero bueno, vale, dejemos eso a un lado. Esa es la estrategia, y parte de ella es una locura. Pero lo otro, por supuesto, es esta clara admisión, esta proyección de que eso es lo que están haciendo, ¿no? Esos son sus planes. Quieren tener una guerra a varios niveles con todo el mundo porque creen que pueden ganarla. Y de nuevo, como dijiste, esto no es lo que la sociedad aceptó. Oficialmente, excepto en Estados Unidos, todos los ministerios de defensa de Europa siguen llamándose ministerios de defensa. Nunca acordamos que fueran a convertirse en ministerios de guerra, en zona gris, multidominio y ofensiva contra otros. Nunca lo dijimos, pero esa es la implicación, que esto es lo que, por norma, debemos hacer. Y eso es distinto de afirmar que Occidente está realmente en retirada. Si acaso, Occidente vive en una ilusión, pero una muy peligrosa. Es como si, aunque estés delirando, si te estás volviendo loco, pero sostienes una motosierra, eso te hace peligroso, precisamente porque te estás volviendo loco con una motosierra. ¿Cómo ves esto y el factor de las élites dentro de ello? Sí, exactamente. Lo que me resulta bastante inquietante es que esto es realmente un factor de élite, porque lo que debemos entender es que todas estas instituciones de defensa y seguridad, todas estas facultades, departamentos universitarios y demás, desarrollan estas estrategias. Pero también, por otro lado, las corporaciones, algunas de ellas, especialmente las del sector financiero, tienen lo que podríamos llamar memoria institucional. Así que, si esa memoria institucional y esos mecanismos provienen de la época colonial, los seguirán manteniendo hasta hoy. Y luego está la otra parte. Esto, por supuesto, les beneficia. Además, este tipo de estrategia que ahora quieren aplicar, esta doctrina de operaciones multidominio y similares, les aporta contratos, estatus y posición. Para los contratistas de defensa, por ejemplo, significa contratos continuos, porque su idea es que en realidad no hay un final a la vista. En uno de los documentos prácticamente dicen, bueno, tenemos la fase 1, la fase 2 y la fase 3. No hay un final a la vista porque tendrá que renovarse y modernizarse continuamente y así sucesivamente. Así que también existe este factor material. Y creo que el problema es que para nosotros, la gente normal, la gente común, las élites a las que hemos encargado organizar o gestionar sociedades complejas ahora tienen un miedo, una ansiedad de perder su estatus en todos los niveles, simbólico, cultural y demás, porque existen otros modelos de desarrollo que no son occidentales y esos modelos también les quitan el acceso a los recursos. Lo que realmente están equilibrando, o lo que en esencia están diciendo con todas estas preparaciones, es que su pérdida de certeza es lo que les hace entrar en pánico. Y eso es precisamente contra lo que intentan estabilizar su posición. No estabilizarán sus sociedades, las sociedades de sus ciudadanos. Para ellos es lo contrario.
utilizarán a los ciudadanos de cada uno de estos países que forman parte de estas redes, y así sucesivamente. Lo intentarán de todos modos. Sí, igual que intentaron con Ucrania, de todos modos. Y durante 3 años y medio hemos estado diciendo que estos chiflados van a luchar hasta el último ucraniano, y eso es exactamente lo que están haciendo. Quiero decir, Ucrania está prácticamente perdida, pero aún así, preferirías intentar lanzar un misil Tomahawk al centro de Moscú, lo cual no cambiará absolutamente nada en la línea del frente. Pero prefieres hacer eso antes que admitir la derrota y decir, vale, de acuerdo, necesitamos realmente llegar a un entendimiento con los rusos. Sentarnos, analizar las causas de fondo y encontrar una solución política. Sigues fingiendo que la lucha puede continuar, incluso cuando está absolutamente claro que para el propósito objetivo de lo que quieres lograr, no puede. Por un lado, quiero decir, hay algo más que me vino a la mente sobre este tema de las élites, estas élites funcionales. Según el momento, y creo que ahora mismo estamos en un periodo bastante peligroso de la historia, recurren, por así decirlo, a distintos tipos de especialistas. Si observas todos esos documentos de estrategia, informes y demás, quién los escribe y todo eso, creo que hay diferentes categorías. Por ejemplo, están los que desarrollan la teoría. Y así sucesivamente. Y tendrán biografías diferentes y distintos, podríamos decir, grupos de instituciones en las que se socializan. Pero diría que ahora mismo, en este momento tan peligroso, lo que también estoy viendo y que no percibí en estos artículos, quizá lo haga en la tercera parte, es que también están intentando ver de acuerdo si realmente queremos prepararnos para una guerra cinética de alta intensidad y no solo de baja intensidad. También necesitaremos especialistas en violencia, es decir, personas muy radicales ideológicamente y dispuestas a llevar a cabo actos con cierta despreocupación. Y por otro lado, lo que también quieren, es bastante evidente, es explotar a sus ciudadanos, no solo como carne de cañón, sino también simplemente como fuerza laboral. Y creo que la segunda parte es más importante, porque quieren aprovechar el momento en que intentan distraer a las masas, por así decirlo, con estos escenarios de radicalización ideológica. Así que creo que este es otro peligro que se encuentra aquí y que probablemente están empleando. Así que sí, va a pasar siempre. Sí, no. Es desolador. Es desolador. Quiero decir, también vemos cómo algunos de estos documentos militares, no manuales, sino informes técnicos, estoy pensando en uno de Suecia, aunque ahora mismo no recuerdo cómo se llama, prescriben la militarización de la sociedad civil y el uso de la sociedad civil con fines militares. Lo cual, por supuesto, también borra la línea entre lo militar y lo civil, y eso básicamente hace que desaparezcan las convenciones de Ginebra, ¿verdad? Porque si todo el mundo pasa a formar parte del ámbito militar, entonces todo el mundo se convierte en un objetivo legítimo. Y eso no solo se aplica a la otra población, sino también a la propia. Así que lo totalizas. Estamos en un proceso de totalización del concepto de guerra, lo cual es lo contrario de lo que intenta hacer el derecho internacional. Este busca compartimentar y proteger a ciertos grupos, incluidos aquellos que ya no combaten. Otro elemento del que realmente debemos hablar es esta crisis, en realidad una crisis del realismo. El realismo está atravesando uno de sus peores momentos, porque toda su premisa es que los estados harán lo que sea mejor para el interés del propio estado, ¿verdad? Y que la supervivencia del estado está en el núcleo de toda la teoría. Pero lo que estamos viendo ahora es que las élites occidentales están tan integradas y en cierto modo trascienden la nación, que observamos decisiones políticas que desde una perspectiva nacional
resultan completamente autodestructivas. Quiero decir, se puede observar lo que hace el señor Zelensky en Ucrania, pero también podemos fijarnos en el señor Merz y en otros, en Alemania y en Francia, y en cómo estas élites, sobre las que ya escribiste en uno de tus otros artículos, ¿verdad? Cómo estas redes de élites son transatlánticas y ya no piensan necesariamente en términos de lo que es bueno para la nación, sino en lo que es bueno para... Y luego otros colegas describen esto como globalismo, las personas que trascienden la nación, ¿no? Pero quizá el globalismo no sea un marco analítico tan adecuado. Tal vez la estructura imperial del capitalismo, tal como la describen los marxistas, nos permita comprenderlo mejor. ¿Podrías hablar un poco sobre el factor postnacional dentro de esta formación de masas que estamos viendo? Sí, así que también diría, no solo yo como analista, sino en general, que efectivamente existe algo así, y quizá realmente tenga que ver con cómo se ha desarrollado la economía capitalista en los últimos 20 años, con todas esas empresas transnacionales, especialmente estadounidenses y algunas europeas. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, bueno, no solo por ejemplo, sino concretamente con la estrategia que están aplicando ahora, ya no se trata solo de un plan. Tiene este conteúdo dual. Y ese de las corporaciones como gran parte del desarrollo y la producción de todo lo necesario para esa operación. Y sí, son modernas, transnacionales, transatlánticas, en el sentido de que se trata de formaciones de élite, podríamos decir, entre Estados Unidos y la Unión Europea, o más bien algunos países europeos concretamente, no solo, pero sobre todo. Y así, más que los políticos, que creo que cada vez más se limitan a ejecutar en la práctica no los planes o las ideas, sino las dinámicas que surgen del modo en que la economía se ha desarrollado, especialmente en estos países occidentales, lo que hacen es llevar a cabo esas dinámicas. Y esas dinámicas no responden a los intereses de los ciudadanos, de las masas en absoluto. Más bien, en este caso, los políticos, creo, están situados en la función que en este momento histórico se necesita. Por ejemplo, crear mucho teatro, espectáculo, polarización y así sucesivamente. ¿Y por qué hacen esto? Porque no necesitan vivir en Alemania, Francia, España o Ucrania. No necesitan vivir allí. Si llega el caso, si ocurre una catástrofe, pueden ir a otro lugar. Tienen suficientes recursos y demás, así que pueden sobrevivir a cualquier catástrofe. Por eso intentan hacer estos experimentos, estas cosas casi maníacas, estos planes terribles, porque intentan, por supuesto, mantener esta posición, este orden unipolar, este imperio, incluso si eso significa que podrían perder su posición. Pero existe la posibilidad de que no la pierdan, de que puedan ganar. Y, bueno, hay otro punto sobre la competencia, porque muchos dicen, oh, estos líderes son incompetentes. Bueno, son incompetentes para nosotros, pero no para las corporaciones, para la estrategia militar y demás, para su visión del mundo, ya sabes. Esto es muy, muy importante. Nos parecen incompetentes a nosotros, que tenemos un estándar de lo que deberían producir, pero ese no es el criterio que decide si estas personas ocupan las sillas en las que están sentadas. El criterio que decide allí es si producen dentro del sistema que se ha creado. Y cuanto más avanzamos, más se desvía el bien de la nación de la necesidad del puesto. Y esto es algo realmente muy triste que ocurra. Pensarías que las democracias tienen mecanismos de autocorrección para eso, y normalmente los tienen. Pero nuestras democracias no están funcionando muy bien. Y las personas que nos dicen que están aquí para defenderla son las que ocupan el puesto, que defenderán las reglas del puesto antes que los mecanismos de la democracia, los cuales, si funcionaran, las expulsarían. Exactamente. Y me pregunto, quiero decir, tiene que ver con esto. También escribí otro artículo anteriormente sobre el discurso del presidente colombiano Petro en la ONU. ¿Y por qué lo menciono?
porque él habló precisamente de este desarrollo, diciendo que existen estas élites transatlánticas y transnacionales, pero que también están, por supuesto, los pueblos. Y tenía esta idea o esta propuesta de que lo que debemos hacer es unirnos como pueblos, pero a través de las naciones, las fronteras y demás, porque ellos también lo hacen. ¿Por qué no nosotros? Y esto es también, curiosamente, una teoría, por si a alguien le interesa, que se está desarrollando en el análisis geopolítico latinoamericano. La idea de que existe un imperio en red y que debería haber también, del lado de la resistencia, una red de ciudadanos, de las masas, de la gente en todas partes, para contrarrestarlo. Estoy muy de acuerdo. Creo que quizá este sea el único antídoto que realmente tenemos para combatir esto, que solo puedo describir como una especie de impulso institucionalizado hacia la locura. Está ocurriendo porque también se radicaliza en ese lado. Podemos verlo claramente en los últimos 4, 5, 6 años. Incluyamos también la época del coronavirus. Es una radicalización de la mentalidad de estos ideólogos que ahora intentan llevar la guerra a todos los ámbitos posibles, ¿verdad? Y se refuerzan mutuamente a lo largo del tiempo y del espacio, junto con, por supuesto, el enemigo que uno invoca y destruye, y luego se interpreta a sí mismo. Si hay alguna posibilidad de oponerse a esto, es mediante la creación de redes sobre el terreno, diciendo, no, chicos, estáis locos. El problema es que también estáis en los mandos del poder. Es un problema. Sí, ese es el problema. Pero, ¿dónde ves? Hay algo que aún no hayamos mencionado y que sea importante comprender. No solo un componente, sino todo el sistema de locura que ahora está engendrando la Tercera Guerra Mundial justo delante de nuestros ojos y que necesita ser entendido. Diría que es importante comprender realmente los mecanismos y las redes, también quién está haciendo esto. No por animadversión personal, sino para entender de dónde vienen. Por ejemplo, los mecanismos no solo de cómo se establecen estos planes, qué tipo de visión del mundo hay detrás de ellos y así sucesivamente, sino también los mecanismos de cómo acabamos teniendo este tipo de élites, estos políticos. ¿Qué podemos hacer realmente para deshacer esto? Necesitamos entender estos memes no solo es que ellos estén radicalizando. Su intención es incorporar a ciertas élites que ya son ideólogos hiperradicalizados, con el fin de radicalizar y manipular aún más a las masas, a los ciudadanos, para su propio beneficio. Lo cual, por supuesto, como vemos, es terrible. Quiero decir, lo que una vez más va en contra de la Convención de Ginebra, porque afirman que en todas partes y en todo momento hay guerra. El adversario hace lo mismo, lo que significa que toda la población se convierte en objetivo y viceversa. Así que lo único que puedo decir es que este es el siguiente paso. Intentarán radicalizar a la población. Y tendremos que entender esto. Sí, lo harán. En cierto sentido, necesitamos averiguar cómo hacer que la población sea resiliente, cómo idear herramientas para que psicológicamente una gran parte de la población pueda resistir este tipo de locura. Por otro lado, ¿cómo tratamos a estas élites ya enloquecidas, completamente fuera de sí, que actúan contra su propia voluntad? No podemos obligarlas a hacer nada en contra de su voluntad, ¿verdad? Pero necesitamos encontrar una manera, no de confrontarlas directamente con la realidad, sino de algún modo. ¿Cómo se saca a alguien de la locura cuando ni siquiera es consciente de que está loco? Creo que es un... Pero también es un problema lógico, en realidad. No es que cada uno de ellos sea de alguna manera realmente como esquizofrénico ni nada de eso. Sí, exactamente. Es por falta de una palabra más educada, un caos dentro de una gran parte de la sociedad. Y tenemos que salir de eso.
De lo contrario, serán las bombas las que nos saquen de esto y decapiten a esos. Pero no queremos eso. Eso es... Así que la única idea, quiero decir, no es que lo sepa, pero o bien el grupo social cambia desde dentro, con su visión del mundo, sus estructuras de pensamiento y demás. Pero ¿cómo se hace eso? O bien el propio grupo social, el que lleva a cabo este conjunto, cambia. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se eleva a un grupo social afectado por esto de tal manera que influya en los demás? Creo que este es el momento adecuado para dejar la conversación. A todos, si tenemos por ejemplo psicólogos, y especialmente personas especializadas en psicología de masas, con nosotros, y si tenéis ideas sobre cómo podríamos iniciar algún tipo de proceso que conduzca a la sanación dentro de nuestros propios grupos de élites enloquecidas, por favor, poneos en contacto. Ahora, Nel Bonilla, las personas que quieran leer más de ti deberían ir, ante todo, a Substack. Ijor Ward Agorniward. No, solo mi Substack. Es cuenta de ex Twitter Blue Sky. Es donde estoy. Recomiendo encarecidamente suscribirse al Substack de Nel. Siempre está lleno de análisis e interpretaciones muy estimulantes. Nel Bonilla, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por invitarme. Gracias.